lengua desconocida, deberíamos renunciar a la idea de lengua única, que si entrara un comportamiento raro, deberíamos renunciar a la idea del comportamiento normal y así sucesivamente. Bueno, entre estos dos paraísos, el de la diversidad y el del fin de la normalidad, hay mucho para hablar, digamos, no es el motivo de mi intervención hoy, pero habría mucho para hablar, así que le voy a pedir a Esteban que me invite, para poder plantear algunas cosas que a mí me parecen interesantísimas sobre cómo operaron en el campo de la pedagogía las promesas de la diversidad y de la discapacidad, digamos, la inclusión de la discapacidad. Lo que sí sé es que ha habido al menos 3 grandes problemas para que esto encarnara, para que esto habitara de una manera más espontánea, no tan artificial, no tan de laboratorio, nuestro encuentro con esa infancia. Y para mí los 3 los menciono así como a paso de rápido, fue que se dio demasiado valor a la idea del estar juntos, ¿no? Es decir, es como si lo que se pretendía era reunirnos y que en la reunión estuviera ya el valor de por sí. Como si no importara tanto el ahora que hacemos, o tenemos algo que hacer, o somos parte de un mismo grupo, o qué tal como estás. Y lo que interesara en realidad es la presencia de lo que hasta ese momento había sido impresentable. ¿Está claro? Como si el estar juntos tuviera valor en sí mismo y en realidad no lo tiene. Es decir, a esto yo podría acudir a Jacques-Luc Nancy y hablar de que el estar juntos en realidad no tiene absolutamente ningún valor a no ser por lo que nos pasa allí adentro, ¿no? Y por lo tanto no hay que pensarlo tanto como una suma de presencias, sino como las existencias que están siendo allí, no como están puestos allí. Es como si lo que se tratara es de tomar lista y no de dar un cauce a la existencia de los demás. Pero también, y al mismo tiempo, y para ir acotando, se le ha dado como un exceso de valor al sentido de la palabra todos. Educación para todos, escuela para todos, todos tienen que estar aquí. Y sin embargo, ese todos es un todos no solo impreciso, sino también totalitario. Esto es, tienen que estar todos. ¿Qué quiere decir? Y fíjense ustedes que cuando empezamos a trabajar con maestros de escuela común y de escuela especial, ese todos tiene 2 sentidos completamente diferentes. Para la escuela común, todos quiere decir cualquiera. Cualquiera. Pero cualquiera quiere decir, no me importa quién. Cualquiera. Es hasta despreciativo, ¿no? Como diciendo, bueno, si tiene que entrar, que entre, a mí no me importa, digamos. Incluso ni siquiera sé los nombres de cualquiera, ¿no? No sé los nombres, no sé cómo escriben, cómo leen, no sé. Es cualquiera. En el mal sentido de la palabra cualquiera. Y muchas veces en la tradición de la educación especial, ese todos en realidad era un cada uno. ¿Se entiende? Y a mí me parece que justamente lo que crea el dilema es que si pensamos en una educación, no sé cómo llamarla, digamos, sin adjetivos. Si pensamos en educar, esto trae siempre como resultado una educación a cualquiera y a cada uno. Es indisociable. Claro, ahora podemos entrar en el detalle. No cualquiera puede ir a la escuela primaria. Sí, ya sé. Eso es una cuestión de programas, de adaptación, etc. Lo estoy hablando como principio, como ética, no como legislación. La educación es para cualquiera y para cada uno. Es decir, idealmente, cualquiera podría ser educado y cualquiera es un cada uno con el cual tengo un vínculo personal. Solo que aquí caen
digamos, todos los proyectos educativos, porque a veces es tan anónimo el trabajo que se vuelve un cualquiera, del cual no sé nada, y a veces se vuelve una obsesión por cada uno, de tal manera que nos volvemos altamente restrictivos también desde el campo de la educación especial a no entender que cualquiera, no es solo cada uno que está enfrente mío, sino que cualquiera puede ser educado. Bien, digo, los resultados del informe mundial dirían estas cositas que les voy a decir ahora y concluyo volviendo a la filosofía griega y nos vamos todos. La conclusión del informe mundial es muy clara. Todos los sistemas jurídicos de todos los países del mundo son impecables. Ninguno se ha olvidado de la infancia con discapacidad. Todos la nombran y nombran el derecho a la educación. Todos. 2. Los programas de financiamiento para que estas leyes sean garantizadas, es decir, la plata. Yo sé que inmediatamente uno tiene la tendencia a decir no hubo plata para esto. Tengo que decir que hubo muchísima plata. Pero fue utilizada para una idea de capacitación muy mal entendida. 3, apenas del 1 al 5% de la población mundial en situación de escolaridad obligatoria con discapacidad está en los sistemas públicos de enseñanza. Sí, del 1 al 5%, nada más. Y puse este tono no porque quería hacer un efecto especial, sino porque es una magnitud que limita la espectacularidad de algunos discursos, ¿no? Es decir, el 95%, sobre todo en América Latina y en África, están fuera de las instituciones educativas. Cualquier pelea entre educación especial y educación común es secundaria al hecho que la población no está en el sistema educativo. Y por último, en este conglomerado de conclusiones mundiales, no hay en nuestros continentes, América Latina y África, ningún proyecto de seguimiento oficial sobre las situaciones de integración de esa escasísima población que se ha integrado. Esto quiere decir, he metido adentro poquísima gente y además no me importa nada. Para decirlo en términos teóricos. Términos teóricos. Bien, déjenme hacer una última conclusión y ya cierro. Gracias. Un escritor sudafricano, Coetzee, Premio Nobel 2002, una novela, La Edad de Hierro, una relación, un mendigo y una ex profesora de filosofía jubilada. Conversan entre los dos y ella le dice a él, intentando cambiarlo, que deje de ser vagabundo y empiece a ser un hombre civilizado, que ella recuerda un filósofo griego llamado Tucídides, filósofo de muy mala prensa porque era un filósofo que estaba a favor de la guerra y que escribía normas y las terminaba de escribir y iba a la ciudad a hacerlas cumplir. Es decir, una especie de abogado, policía, represor. Y su forma de hacer cumplir las normas era que cada vez que encontrara a alguien que no cumplía las reglas, le cortaba la cabeza. Sin apelación posible, obviamente. Y entonces la mujer está, y acá termino el relato, que me parece que es interesante por esto, dice que Tucídides, antes de cortar la cabeza, le daba la sensación de que al próximamente degollado, quería decir algo al que lo iban a degollar. Quería decir algo, pero claro, vieron lo que pasa cuando nos cortan la cabeza, es decir, no podemos seguir hablando mucho. Y entonces él dice que ella, haciendo la reinterpretación de Tucídides, dice, tal vez lo que querían decir antes de ser decapitados es yo. Solo que no daba tiempo. ¿Y qué es ese yo? Yo también quiero ser considerado una excepción. Es decir, yo quiero tener el beneficio de la duda. Yo tal vez no sea el que cumpla la norma, pero puedo explicarlo. Y entonces, de resultado de todo eso, viene para mí lo que es central en este asunto, que es, no es la norma lo que está en contra de lo anormal. El tiempo es lo que produce
anormalidades. Porque dice esta profesora de filosofía, este personaje, si tuviéramos tiempo para conocernos, para conversar, no habría normalidad. Es decir, si yo tengo tiempo para charlar con vos, si tengo tiempo para conocerte, pues nunca diría, resultado de mi charla, anormal o normal. Es una conversación. Sin embargo, hoy lo que reclaman todos los docentes en todos los lugares del mundo es tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para planificar? No se lo doy. Para conocer y conversar todo el tiempo del mundo. Porque de esa manera la norma se quitará del medio. Gracias. Bueno, muy bien. Poneme una nota. Poneme una nota, dice Carlos. Como les dije, Carlos nos hace pensar y creo que se ubica en un lugar para que podamos pensar un poco todos. Voy a ir leyendo algunas de las preguntas, o las va a ir leyendo él. Esta no me la sé. Hay algunas que no se las sabe. Vamos a ir dejando las que no sabe en un costado, como para después hacer la nota de cómo salió la... Cómo empezó. Esta es muy larga, no sé si... Sí, por favor. Porque puedo improvisar, digamos. Ah, bueno. ¿La lees vos? No, por favor. La primera pregunta era, ¿cómo se pone en juego la propia infancia en el acto educativo? Básicamente es la que no sabe. Pero es una pregunta que está en relación tal vez con lo que él planteaba, ¿no? Del tiempo y del aión, y tal vez con algo de lo que intenté introducir ayer cuando planteamos que somos contemporáneos del niño que fuimos, ¿no? Si esto nos puede ayudar a pensarlo, ¿no? La otra pregunta sería cómo empezar a cambiar la mirada de la escuela sabiendo que el sistema tiende a homogeneizar y entablar relaciones de poder y no de admiración. ¿Qué del tiempo del niño cuando desde la escuela se requiere que a determinada edad pueda hacer lo que el adulto desea? ¿Qué pasa con la sorpresa en ese punto? Y aquí ya hay más. Bueno, no quise evitar la primera cuestión, cómo se pone en juego la propia infancia en el acto educativo. Pero me parece que le diste un cauce. Además conozco las cosas que escribís y creo que permanentemente estás tratando de escenificar eso, que es una vuelta diferente a la infancia, ¿verdad? Es decir, es como si la tarea para mí de la educación consista no en no olvidarse del niño que fui alguna vez, sino en tener la capacidad de revisitar la infancia y sobre todo tratar de revisitar la infancia del otro, no la mía propia necesariamente. Porque tengo la impresión de que a veces la infancia nuestra, la de la gente que estamos como ustedes ya orillando los 30, de profesión, es el hecho tan claro de que tenemos un relato acerca de nuestra infancia. No es que tenemos la infancia, tenemos un relato inventado, fabricado como cualquiera acerca de lo que fue nuestra infancia, y que va cambiando permanentemente en el encuentro con los demás. Entonces, ¿cómo se pone en juego la propia infancia en el acto educativo? Es que lo que hay que poner es un escenario para mí, en lo cual la infancia sea el principio y el destino de la educación. Es decir, ¿cómo pongo yo la infancia en juego? Como siendo el eje de la cuestión, no como siendo el material sobre el cual construiré adultos desdichados, sino que la pongo en el centro de la cuestión para entenderla por sí misma. Mira, Esteban, yo creo que lo peor aquí es intentar con esto ponerme en el lugar de la infancia. Porque creo que lo peor que podríamos hacer es hacernos como los infantiles y decir yo puedo ponerme en el lugar tuyo. No hay nada más indigno que pretender ponerse en el lugar de la infancia, porque justamente cuando uno pretende hacer eso, desplaza a la infancia de su lugar, que es inenarrable en este sentido. Entonces es también cierto que hay dos cosas para poner aquí.
El acto educativo se compone de dos momentos temporales, el nacimiento de lo nuevo y la muerte de lo viejo, todo el tiempo. A veces creo que cuando hablamos de la infancia y pensamos que lo único que cuenta es la entrada de lo nuevo, nos olvidamos que la muerte de lo viejo compone una forma de dar bienvenida a lo nuevo que nace. Es decir, que no se olvida de alguna manera. Por lo tanto, creo que en escena hay estos dos tiempos, ¿sabes? Es decir, cómo no se trata de hablar de la muerte todo el tiempo, pero fíjate que la educación prácticamente no habla de la muerte. Y habla del nacimiento de una forma muy peculiar, pero yo he trabajado un poquito la idea de muerte, no porque sea necrofílico ni nada, pero sí que he intentado ver en esto de que la educación también tiene que ver con la contingencia, con lo que nos pasa, con lo que pasa a diario, de presenciar situaciones en las que un niño traía o sabía yo de la noticia de una muerte y ser puesta en una narrativa absolutamente falaz y desconsiderada, y mejor no hablemos de eso, cuando lo que compone el humano es este doble registro, el nacimiento de lo nuevo y la muerte de lo viejo. La educación está en el medio de las dos. Ni es el nacimiento de lo nuevo, ni es la muerte de lo viejo. Bueno, no la contesté como siempre, pero la pasamos bien, ¿no? La idea de que la escuela pretende la homogeneidad, sí, estamos de acuerdo. Pero déjenme hacer un comentario para ver otras opciones. El imperativo de la homogeneidad es fundacional a las instituciones educativas, es inherente a la fundación de instituciones educativas. Enseñar a todos lo mismo es inherente a la escuela. Ahí no cabe sospecha alguna, y es efectivamente el punto álgido de por qué estos paraísos prometidos terminan en castigo, ¿no? Que es justamente el hecho de que hoy ha cambiado en parte el mandato. Fíjense que antes nos decían que había que enseñarle a todos lo mismo, y hoy algunos dicen que hay que enseñarle a cada uno cosas diferentes. Y esto es por ahora un imperativo, digamos, es una imposibilidad mayúscula, digamos, pasar de la homogeneidad a la heterogeneidad sin pasar por el caos, es decir, sin pasar por la palabra de Saussure, lo heteróclito. Es imposible, es decir, no se puede pasar de la homogeneidad a la heterogeneidad manteniendo la compostura. Todo principio de heterogeneidad es un principio de caos y de desorden. Entonces, cuando se pregunta cómo cambiar la mirada, bueno, no sé cómo cambiarla, pero sí digo que se trata de una mirada que se desordena. Se trata de una mirada que pierde el orden. Se trata de una mirada que pierde el control. Y por lo tanto, para mí siempre incluir, y lo he charlado más de una vez con él, y decir que sí, por si no es verdad, tiene que ver con caos. Mientras tanto, los sistemas educativos buscan todo el tiempo la homeostasis de laboratorio, ¿no? Entonces es muy impresionante ver que cuando uno dice qué efecto provoca institucionalmente la llegada de un cuerpo inesperado, no hay ninguno, de lo más bien estamos. ¿Cómo estamos de lo más bien? Es decir, es que algo tiene que pasar, y no necesariamente en el orden de lo espectacular, algo tiene que pasar en el orden de lo mínimo. Algo se me ha corrido, y por lo tanto, desde ese corrimiento, algo puede volver a pasar. Si no, es como que entramos lo nuevo al orden de lo viejo y ya está. Y de eso se trata. Bueno, entonces dejemos de escribir libros, Esteban, porque no sé para qué tanta historia. ¿Qué opina acerca de...? Hay varias. Algunas te piden que es ¿de dónde sacaste el coso mundial? La gente que está interesada en ver lo del informe mundial de la ONU, no lo saqué, lo hice, digamos. Ustedes lo pueden consultar en internet simplemente poniendo Informe Mundial sobre la Discapacidad 2007. Y ahí aparece el relatorio entero de Bernard Muñoz, que fue el relator oficial, y unas 15 páginas que yo trabajé sobre las conclusiones de los datos. La infancia desde la escuela no se mira como niño. A educar, y desde la familia a la escuela. Filosofía no estoy entendiendo más que nada la letra. Por eso. Por eso me la diste, para que la lea yo. A ver esta si la entiendo. ¿Qué opina acerca de la integración de niños con discapacidad auditiva a las escuelas comunes en el sistema educativo argentino hoy?
qué? ¿Cuál es el problema? Ay, ay, ay. ¿Qué opino de la integración de los niños con deficiencia auditiva a las escuelas comunes hoy, aquí? ¿Se puede articular? A ver, yo no sé si la persona que manda la pregunta es porque sabe que durante una época me dediqué más puntualmente al tema. De verdad que hace mucho tiempo que no estoy como en eso, pero tengo 2 o 3 ideas claras. Las personas sordas, para cambiarle discapacidad auditiva por algo un poco más planteado por ellos mismos, ¿no? Es decir, las personas sordas no son individuos aislados, cada uno con su deficiencia auditiva, sino que desde el punto de vista de la mirada adulta constituyen algo así como una comunidad. Yo tengo la impresión que deben ser tomados grupalmente y no como individuos, y que independientemente del lugar donde estén siendo educados, porque he visto escuelas especiales para sordos espantosas, entonces no necesariamente aquí hay una indicación de que los niños sordos tienen que estar todos juntos en una escuela especial, sino que digo que habría que tomarlos no como individuos aislados, sino como grupos que pueden compartir una modalidad comunicativa y lingüística para que el proyecto sea encauzado didácticamente a partir de las posibilidades de conversación. Yo lo quiero decir muy francamente. Educar es, a mi humilde modo de ver, la posibilidad de conversar. No de cualquier cosa, está claro. Pero un maestro incapaz de conversar con sus alumnos no tiene chance de pensar lo educativo. Y en esto va también las quejas de los maestros que no pueden conversar con los jóvenes y que creen que conversando acerca de los jóvenes pueden educar a los jóvenes. Y yo creo que aquí ha habido un error de formación que hemos padecido todos, incluso desde la infancia también, ¿no? Que es, disponemos de todos los discursos acerca de la infancia y probablemente seamos incapaces de conversar con los niños. Disponemos de todos los discursos racionales sobre las drogas, pero somos incapaces de hablar con los drogadictos. La educación no se compone de sujetos especializados, se compone de la necesidad de abrir una conversación para entonces pensar la transmisión. Pero por eso digo, en el caso de los sordos, yo necesitaría una comunidad educativa que pueda hablar con ellos, que pueda conversar, a partir de lo cual es posible pensar la pedagogía. Si nos vamos a pasar toda la pedagogía intentando hacer hablar para entonces alguna vez transmitir algo, no estoy de acuerdo. Me parece horroroso, horroroso. Por lo tanto, ¿qué pienso? Que integrados individualmente, como le pasa a muchísima gente, integrados individualmente no existen dentro de los proyectos educativos. Entonces hay que darle a esto un valor de existencia, no un valor de presencia. Tengo un sordo en mi clase, ¿no? Ese sordo existe y a partir de eso hay que pensar qué proyecto tiene que ver con su existencia. Y por eso hay que conversar con. Lo digo también pensando que durante muchos años yo me sabía todo acerca de la sordera y era incapaz de hablar con sordos, seamos claros, si no, no lo diría. Después pude hablar con ellos y todo el discurso racional de la sordera me importó muy poco. Es como tener aquí especialistas en gitanismo en Pueblo Payo y no poder conversar con gitanos, digamos. Entonces, desde el punto de vista pedagógico, lo que importa es una conversación a partir de la cual es posible construir un dispositivo racional, por supuesto. Pero creo que nos han enseñado al revés, ¿no? Primero sepa usted todo acerca de la infancia y luego vaya a trabajar con los niños. No. Primero tengo que tener relación con los niños, conversación con los niños y luego sabré algo de ellos y de cada uno. Me parece que esta es un poco la idea que quiero transmitir. Conversar te cambia la voz. Porque al conversar te cambia la voz y porque no hay saber en pedagogía que no sea relacional.
Es decir, puede haber un saber doctrinario, pero lo que digo es, puede haber un saber sobre las ideas pedagógicas y filosóficas en educación. Pero desde el punto de vista del acto de educar, que repito, es un acto, y aquí yo me voy a meter quizás rápidamente en una discusión que luego no sé si la voy a poder sostener. Yo creo que se le ha dado exceso de importancia en el acto educativo a los sujetos, y se ha subestimado permanentemente, chiste malo, los predicados. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos hemos pasado y seguiremos pasando mucho tiempo hablando de quién es el otro, qué le pasa, por qué es un otro de la educación, cómo se compone, cuál es su naturaleza, qué hay que hacer, o pasaremos a hablar de nosotros, qué formación deberemos tener, cómo debemos ser, qué perfil de educador, y mientras tanto, entre uno y el otro no pasa nada. Entonces, yo estoy ahora intentando pensar este tema de la proximidad y la distancia en cuanto a lo que pasa entre nosotros es lo que efectivamente es pedagógico. La experiencia. Lo que pasa entre nosotros. Y lo que pasa entre nosotros son predicados. Jugar, correr, mirar, pensar, dormir, callar, imaginar. Y sin embargo hoy los paraísos aquellos lo que nos proponen ¿qué es? Respetar, tolerar, aceptar, reconocer, que no implica predicado ninguno, implica una posición de sujeto. Yo te tolero, yo te respeto, yo te acepto, pero entre nosotros no pasa nada. Entonces ahí hay como un pensamiento de la pedagogía que no es pedagogía de la escena, pedagogía, pero sí es aquella que cree firmemente que todo depende de pequeños gestos y no de actos heroicos. Entonces ahora le estamos dando vuelta a la idea de cómo mirar eso que llamamos gestualidad mínima y que deja que otros sean otros, habilita, mira como con ternura, con compasión, ¿por qué no? Con compasión. Es una mirada que autoriza, que habilita, que posibilita, para no insistir todo el tiempo en aquellas miradas que manchan, matan, censuran, prohíben, critican, juzgan, valoran. Y yo creo que todo depende de pequeños gestos. Como la amistad depende de pequeños gestos, como la hermandad depende de... Es decir, como aquello que se puede llamar la política en el sentido... La política en el sentido de la transformación de uno mismo. Que para muchos pensamientos feministas, cambiar en política es la transformación de uno. En cambio, para muchos masculinos, cambiar la política significa el cambio de la hiperestructura, ¿no? No, hasta que esto no cambie, hasta que no se vaya el presidente, hasta que la escuela no sé qué. Y sin embargo hay un pensamiento ligado a, en el encuentro entre vos y yo todo es posible, siempre y cuando mi mirada también te posibilite. Ahora, si tu mirada es censura pura y prohibición pura y no te dejo ser, es obvio que no. Por lo tanto, creo justamente en darle vueltas todo el tiempo a esa gestualidad mínima que no es ínfima, no es inferior, no es menospreciable, sino por el contrario es lo que define cualquier vínculo, incluso el matrimonio, ¿no? Pues ya me parece que vamos a ir terminando un poquito la conferencia que podríamos seguir realmente, que hace replantear, ¿no? Inclusive algunas cuestiones en relación a lo que, de eso lo podemos seguir pensando, porque a veces está muy en boga el tema del desarrollo autónomo, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos viendo en este simposio, que justamente no se trata tanto del autónomo, sino de lo que ocurre con el otro, ¿no? En esa experiencia, ¿no? En esa autonomía, en todo caso, ¿no? Yo le agradezco mucho a Carlos y nos convocamos entonces todos para tratar de comenzar lo más puntual posible a las 14 horas, 14:10, digamos, para empezar con el doctor León Benazayac y la licenciada Alicia Sabó. Bueno, muchas gracias.